unos temas específicos, ¿no? Sobre alguna información que conozcan ustedes, ¿no? O datos también que me puedan ayudar para ir durante toda la tarde y platicando sobre este tema, sobre el edadismo, ¿no? Y la cuestión del buen trato, ¿no? Hacia nuestras personas adultas mayores, ¿no? Como bien lo decía Gerardo, el día de mañana pues celebramos el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que sin duda pues es un dilema y creo que es algo que muchos de los expertos en la vejez y el envejecimiento pues entramos en este dilema, ¿no? En ver qué está pasando, ¿no? Con este día, ¿no? Si bien nosotros hemos visto y hemos escuchado en los medios de comunicación, hemos visto en las redes sociales, ¿no? O en cualquier medio que podamos observar, ¿no? Vemos que a veces dicen que el 28 de agosto es Día del Abuelo, ¿no? Y creo que así en muchos calendarios así aparece, ¿no? Como el Día del Abuelo. Pero realmente nosotros estamos construyendo, ¿no? Este nuevo concepto que le llamamos como Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Reconocer el esfuerzo, reconocer el trabajo, reconocer la experiencia que tienen ustedes como personas mayores, nuestras personas mayores del país, ¿no? Que son estas que van construyendo, ¿no? Estos nuevos cambios que se van dando en el largo del tiempo, ¿no? Y que sin duda, pues, sabemos que ellos son nuestra gran admiración, ¿no? Quien no quiere y no admira, ¿no? A sus abuelos, ¿no? O a nuestras personas mayores que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Por tanto, aprendizaje que incluso nos pueden transmitir, ¿no? Y creo que desde allí empezamos nosotros a marcar esta parte más adelante vamos a explicar un poquito sobre qué es el edadismo, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Y saber en qué posición está México, ¿no? Con referente a este concepto. Pero sin duda, esto que les comento, ¿no? Sobre cuestiones de polémica, ¿no? En que si es Día del Abuelo, si es Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, pues va muy al fondo también cuestiones de discriminación, cuestiones de marginación, ¿no? A este sector de la sociedad, ¿no? Entonces, es muy importante remarcar y creo que es muy necesario que a partir de ahora todos los que estemos aquí en esta reunión, que cada 28 de agosto, pues sepamos, ¿no? Que se celebre el Día Nacional de nuestras Personas Adultas Mayores y no el Día del Abuelo. Porque cuando mencionamos el Día del Abuelo, sabemos que abuelos no solamente son aquellas personas que están a partir de 60 años, ¿no? Vemos muchas personas que a partir de 40 años ya son abuelos, ¿no? Que ya tienen sus nietos, ¿no? Entonces, a temprana edad, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer esto, ¿no? De que, pues, sin duda vamos a celebrar a nuestras personas mayores, ¿no? Que también son nuestros abuelos, ¿no? Pero que ya a una determinada edad, pues ya son parte de otro grupo, sector de la sociedad, ¿no? En lo que voy poniendo una presentación que incluso al final se los puedo compartir, no sé si por medio del instituto al final el que guste obtener esta presentación se lo puedo compartir para que se lleve esta información también, ¿no? Me gustaría que, bueno, no sé cómo lo vamos a manejar en el aspecto de si tienen alguna duda, alguna pregunta en su momento, para que vayan levantando la mano y si lo podemos responder en su momento, damos respuesta a estas preguntas o a dudas que tengan. Y si no, también por medio del chat también pueden ir colocando las preguntas. Para empezar, sí me gustaría en lo que voy poniendo la presentación que me pudieran colocar, no sé si en el chat o alguien quisiera abrir el micrófono sobre, quisiera yo saber qué edades estamos en este grupo, es decir, cuántas personas, porque me imagino que hay diversidad de edades, ¿no? Entonces me gustaría que en el chat pusieran qué edad tienen, ¿no? Para que vaya yo viendo cuántas personas hay y aproximadamente qué edades estamos, porque a partir de eso vamos a partir el tema sobre edadismo, ¿no? Entonces, me gustaría que lo colocaran en el chat mientras pongo la presentación. Quisiera saber si se observa la presentación. Sí se observa. Ok, perfecto. Bueno, más que para compartir, creo que tengo que estar haciendo, porque
voy a revisar el chat. Vamos a ver las edades que tenemos aquí, que fueron con, ok, 52, 21 años, 40 años, 27, 37, perdón, 56, 28 años, 32, 35, 52, 58, ok, no veo a alguien de 60 años por acá. Veo que hay de la mediana edad, hay jóvenes, ¿no? De 21 años, 40 años, que ya es la etapa de la adultez, ¿no? 32, y creo que el más alto es de 58 años. Así es. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver ahí. Se observa la presentación, ¿verdad? Edadismo y el buen trato. Ok, si se observan bien en esta presentación, pues vemos que hay imágenes de diferentes personas mayores, ¿no? Hay mujeres, hay hombres, ¿no? Hay personas que se ven de más edad, hay personas que a lo mejor tienen canas, hay personas que a lo mejor tienen arrugas, ¿no? Vemos una diversidad, ¿no? De personas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a esto? Precisamente por eso les hice la pregunta de las edades, ¿no? Que tienen ustedes para saber cómo estamos en este grupo, ¿no? Y sin duda, si se dan cuenta, no hay edades repetidas, hay edades distintas, hay diferentes grupos de edad dentro de la sociedad, ¿no? Como lo comentaba, hay jóvenes, hay adultos, hay de la mediana edad, ¿no? Los que están próximos a llegar a la etapa de la vejez, ¿no? 58 años, por ahí vi uno por ahí. Entonces, si se dan cuenta, en nuestro país hay una diversidad, ¿no? Y de eso se trata precisamente la etapa de la vejez, ¿no? Cuando hablamos de la etapa de la vejez, sabemos que es a partir de los 60 años, ¿no? En México, ¿no? Y en los países ya muy desarrollados es a partir de 65 años, ¿no? Pero aquí en México, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, dice que son personas mayores a partir de 60 años. Estas personas a partir de 60 años ya hay una deficiencia, ya hay una dificultad, ya hay cambios, ¿no? Por siguiente, pues ya están en otra diferente etapa de la vida, ¿no? Que es la etapa de la vejez. Y por lo mismo vemos que hay diversidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la vejez no es algo general, ¿no? La vejez no es algo que esté de forma generalizado, sino al contrario, la vejez es una complejidad, ¿no? Y hay una diversidad principalmente, ¿no? Porque, como comentaba, hay muchas culturas, mismo en el país, ¿no? Culturas del sureste, del norte, del centro, cada estado tiene su identidad, ¿no? Entonces, por lo mismo, cada persona mayor de diferentes partes del país son distintas, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de diferentes tipos de vejeces, ¿no? Diversidad como tal. Por lo tanto, no lo mismo que la persona mayor, que, digamos que
Creo que ya estoy de regreso. Creo que hubo fallas ahí en mi equipo. Una disculpa, pido a todos los que están aquí. Voy a poner la presentación para que podamos a seguir. No sé en qué me haya quedado. No sé si alguien me puede apoyar. En que se considera adulto mayor a partir de 60 a 65 años. Y hablaba sobre las diferencias culturales en cada uno de los estados a nivel nacional, cada una de sus visiones, sus perspectivas. Ok, perfecto. Entonces, ahorita en lo que se pone la presentación, les sigo platicando un poco de, de esto, ¿no? Que sin duda, pues hablar, como les decía, ¿no? En el país hay una diversidad, por lo tanto no podemos generalizar en cuestiones de vejez, ¿no? E incluso creo que les ponía el ejemplo de unas personas que a lo mejor tengan los 65 años, ¿no? Ambas personas, pero sabemos que si los vemos y los analizamos de forma biológica, psicológica y social a estas personas, pues, mediante valoraciones que se hacen, ¿no? Clínicas y toda esta cuestión, sabemos que no están padeciendo el mismo tipo de vejez, ¿no? Es decir, tienen vejez distintas, ¿no? Porque no sé si ustedes conocen, hay diversidad de vejeces también y entre ellas podemos ver las vejeces que son unas vejeces patológicas y las vejeces que todos queremos, ¿no? Que son las vejeces de vida exitosa, ¿no? Saludables, ¿no? Vejeces positivas, ¿no? Que sin duda son, creo que todos anhelamos a esto, ¿no? Voy a ver si ya está la presentación para que ya les comparta yo y sigamos con el tema. Ok, ¿me dicen si se puede observar la presentación? No, maestro. No, ok, a ver. Ok, creo que ahí ya, ¿verdad? Perfecto. Bueno, les decía yo sobre esta parte, ¿no? De que vemos, ¿no? Diferentes vejeces, ¿no? Y por lo tanto, pues no podemos generalizar, ¿no? Bueno, vamos a seguir a la segunda presentación. Ok. Dice, ¿qué es edadismo? Ok, antes de que iniciemos con el término edadismo, sé que ahí ya está en la pantalla, lo pueden visualizar ustedes en la descripción de edadismo, pero me gustaría que ustedes me comentaran, para ustedes, ¿qué es el edadismo? No sé si alguien gustaría abrir el micrófono y comentarme qué entiende por edadismo. O alguna noción que tengan referente a este concepto, que sin duda que creo que todos los hemos escuchado, incluso en un momento de nuestra vida pudimos haber empleado el edadismo con otras personas, ¿no? Esta cuestión de... Ajá, sí, adelante. Mira, solo por el nombre del concepto, ¿no? Edadismo. Yo creo que está basándose en lo que es por rango de edad. Obviamente, tú hablabas hace rato, ¿no? De las edades en las que estamos. Entonces, si hablamos de edadismo, es así como la experiencia que nos da hasta cierto punto las edades, ¿no? En la adolescencia, juventud, que no tenemos como que la experiencia y que estamos más en la parte de hacer por la impulsividad y todo este rollo. Luego viene la segunda parte de la adultez, donde ya pensamos más las cosas, que es lo que te va dando la experiencia por la edad. Entonces yo creo que el edadismo está como sectorizado por los rangos de edades y las diferentes
tanto capacidades, como tanto las adquiridas como las perdidas por la misma edad, ¿no? Digo, si hablamos de los adultos mayores, pierden algunas capacidades para movilidad, para desarrollarse como lo hacían anteriormente. Entonces, yo creo que van por allá, solamente por lo que me hablas de edad, o sea, edadismo, me voy a la edad, ¿no? Ok, Gracias. perfecto, sí, así es. Pues precisamente el edadismo viene de la, como tal lo dice, ¿no? De edad, ¿no? Edad, diferentes edades, ¿no? No estamos poniendo personas mayores, sino diversidad. Por eso al principio les pregunté y que me pusieran en el chat cuál era su edad, ¿no? Para saber los rangos de edad que tenemos en esta charla, ¿no? Y así es también en el país, ¿no? Tenemos diversidad de rangos de edades, ¿no? Que va desde la niñez hasta la última etapa de la vida, antes de llegar a la finitud, que son las personas adultas mayores, que es la etapa de la vejez, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito qué es el edadismo, ¿no? Ok, ahí dice, el edadismo se refiere a la forma de pensar, que viene siendo los estereotipos, el sentir, que viene siendo los prejuicios, y el actuar, que viene siendo la discriminación, con respecto a los demás o a nosotros mismos por razón de edad. Ok, de acuerdo a esta definición que incluso nos da la Organización Mundial de la Salud, dice que el edadismo es la cuestión de la forma de pensar, ¿no? Es decir, los estereotipos. Uno de los estereotipos más comunes que vemos incluso, ¿no? Que incluso la compañera Adriana, que nos comentaba ahorita sobre, para ella que era el edadismo, nos decía que la etapa de la vejez ya se trata, ¿no? Sobre cuestiones de deficiencias, dificultad para movilizaciones y todo esto, ¿no? Entonces nos estamos hablando que la forma de pensar es la forma que como nosotros nos imaginamos, pero ahí viene la parte de los prejuicios también, ¿no? Pero la forma en como nosotros visualizamos esta edad, tal cual, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hablan de vejez, por lo general cuando dicen, es que ya está en la etapa de la vejez, vemos a una persona, lo imaginamos, ¿no? Con canas, lo imaginamos con arrugas, lo imaginamos ya encorvada, ¿no? Lo imaginamos a lo mejor incluso hasta posar en una cama, ¿no? O hospitalizada, o dentro de una residencia, o con pérdida de memoria, y podemos ir sumando más cosas, ¿no? Que nos imaginamos a la etapa de la vejez. Y la forma de sentir, ¿no? La forma de sentir es decir, cómo yo percibo a este grupo de edad, ¿no? Y si estamos hablando de la etapa de la vejez, ¿cómo lo percibimos a esto, ¿no? Estos son de acuerdo a los prejuicios, ¿no? Entonces, si yo lo pienso y después me lo transmiten de esa forma y yo lo siento que así es, tal cual, que incluso sentir también no solo implica lo que yo sienta por la otra persona, sino también lo que yo sienta hacia sí mismo, ¿no? Entonces, eso es también un tipo de prejuicio, ¿no? Es decir, cómo me siento, a lo mejor estoy en una edad, ya me siento cansado, ya me siento agotado, ya me siento que inútil a veces es una frase muy común escuchar, ¿no? Es que ya eres una persona inútil que ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces yo me siento de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es de todos los comentarios, todo lo que realmente la sociedad dice y piensa, ¿no? Hacia este grupo de edad, y estamos hablando de la etapa de la vejez. Y la forma de actuar, pues es la forma en cómo nosotros ya interactuamos dentro de la sociedad, ¿no? Con nuestras personas, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de términos de discriminación, es decir, cómo nosotros interactuamos con esto, ¿no? E incluso esta discriminación no solamente se da de forma verbal, ¿no? Esta discriminación también se da por cuestiones y que conlleva, ¿no? A lo que es el maltrato, a tipos de abusos, a tipos de violencias que todos ya conocemos, ¿no? Que existen dentro de la vejez, ¿no? Y no solamente en la vejez, sino en diferentes etapas de nuestra vida. Y esto hay que remarcar mucho, que el edadismo no es propiamente de la vejez, el edadismo se puede dar en diferentes etapas, ¿no? Desde jóvenes, desde personas adultas, desde niños, ¿no? La construcción, incluso se dice que a partir de los 4 años, el niño, dentro de la psicología, el niño ya empieza a pensar, bueno, piensa a ver estos tipos de estereotipos y prejuicios que se dan dentro de la sociedad y que esto lo hace actuar de forma discriminatoria. Por eso vemos niños en los centros escolares, ¿no? En los centros educativos que son discriminados, ¿no? O son las personas que discriminan, ¿no? A cierto grupo de edad.
Y para hablar sobre edadismo también es muy importante que toquemos unos temas muy importantes que lo va a caracterizar, ¿no? Incluso los desventajan, ¿no? A este grupo o a esta persona para que pueda caer en un tipo de edadismo, ¿no? Entonces, el edadismo prácticamente es la discriminación por edad, ¿no? Eso es prácticamente lo que define lo que es el edadismo, ¿no? Discriminar a los demás por una edad, ¿no? Y más adelante les voy a platicar algo muy, digamos, muy polémico también que se ha dado en lo último de estos días e incluso meses en cuestión del posicionamiento de la OMS respecto al tipo de la vejez, ¿no? Que considera la vejez como una enfermedad, que más adelante se los voy a platicar, ¿no? Bueno, vamos a pasar de otra diapositiva. Ok, datos muy importantes. Dice, 1 de cada 2 personas son edadistas, ¿no? Es decir, uno de los que podamos estar en esta reunión, en algún momento de nuestra vida pudimos haber hecho actos de edadismo, ¿no? Es decir, hacia alguien, hacia una discriminación hacia alguien por su edad, ¿no? El edadismo afecta a lo largo de la vida, ¿no? Y es lo que les decía yo anteriormente, que no es el edadismo propiamente de la vejez, sino que es de los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, se presenta en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Tanto se puede presentar ahorita que estamos jóvenes o en la etapa de la vejez que ya estemos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que el edadismo no, se da, ¿no? Y puede persistir durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy necesario reconocer que somos parte de este grupo que es afectado por los comentarios edadistas y que sin duda es muy necesario dar aviso, ¿no? Sobre estas discriminaciones que se dan, ¿no? Porque si queremos un mundo inclusivo, necesitamos primero reconocer el problema, darnos cuenta que está sucediendo, también como personas, de que estemos cometiendo este tipo de actos, ¿no? Contra otros, y que incluso en algún momento también podemos ser estas víctimas, ¿no? De edadismo, ¿no? Ok, vamos a la segunda. Nos dice, los efectos del edadismo. Entre los efectos del edadismo se encuentra la salud física. Sabemos que nuestras personas mayores, pues a una determinada edad ya empiezan a tener un tipo de deficiencia, ¿no? O su calidad de vida empieza a disminuir, ¿no? Por el simple hecho que, pues sabemos que la etapa de la vejez, ¿no? Incluso en México se está dando, ¿no? Este fenómeno tanto demográfico como este fenómeno epidemiológico, ¿no? Es decir, nuestras personas mayores están llegando con muchas pluripatologías, ¿no? Es decir, estamos llegando con muchas enfermedades que son crónicos degenerativos como la hipertensión, la glucosa, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Aterosclerosis, incluso hasta demencia, ¿no? Que incluso en México ya la demencia es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, esa salud física, imagínense que si llegamos a la etapa de los 60 años, quiero que ustedes ahorita se posicionen en esa etapa, ¿no? Imaginemos que ya estamos ya a partir de 60 años. Ya tengo 65, 70, la edad que nos queramos poner. Si nos visualizamos que a lo mejor ahorita, a lo mejor estoy lleno de energía, pero a esa edad ya me siento ya más cansado, ya algunas actividades ya no las puedo realizar, algunas actividades básicas incluso ya se pueden dificultar, ¿no? Para realizarse, ¿no? Entonces, esta salud física se ve en escala, ¿no? Se ve una deficiencia tal cual, ¿no? Pero imagínense si le sumamos que a pesar de todo este desgaste físico que tenemos, se nos está presentando una cuestión de discriminación, ¿no? Y es lo que vamos a hablar sobre el edadismo, ¿no? Imagínense que alguien está discriminándonos, ¿no? Alguien nos está diciendo, nos está acosando, nos está haciendo comentarios que no son propios, ¿no? Entonces, estos efectos que se provoca con esta discriminación hace que el cuerpo, incluso de forma física, se deteriore más, ¿no? Es decir, las deficiencias, ¿no? Incluso este sistema inmunológico disminuye, ¿no? Que va muy relacionado con lo que vamos a ver, el punto 2, que es la salud mental, la cual se manifiesta por medio de ansiedad, ¿no? La ansiedad que es muy, muy frecuente, ¿no? Que una persona que está siendo discriminada pues entra en una crisis de ansiedad, una crisis de desesperación, ¿no? Y esto afecta, ¿no? A nuestra salud física, ¿no? Incluso hasta puede ser de que nos provoquemos una caída, ¿no? Y esta caída pues ya viene una cadena, ¿no? Larga, ¿no? En el aspecto de que una caída
de cadera, ¿no? Si a lo mejor no se puede operar, pues llega a una cuestión de una postración en cama, entonces ya hay una deficiencia tal cual, ¿no? Y si nos damos cuenta, todo a veces ha sido provocado por cuestiones, efectos, ¿no? Precisamente de esa discriminación. Dentro de la salud mental se encuentra, por ejemplo, la depresión. Es muy común encontrar que las personas que son discriminadas entran en una depresión, un cuadro de depresión, y que esta misma depresión conlleva una soledad, ¿no? Y es muy común ver a nuestras personas adultas mayores que están viviendo solas, ¿no? Solas por el hecho de que viven cuestiones de que a lo mejor el cuidador no tiene la atención adecuada, ¿no? A esta persona mayor que tiene en casa, ¿no? O los hijos, ¿no? Tal cual, y que a pesar de que son maltratados, son violentados, ¿no? Pues entran en esos crisis de depresión, ¿no? Y esa soledad que ya no quieren hacer nada, solo a veces se la quieren pasar durmiendo, sin hacer actividades, ¿no? Entonces, son efectos que también se producen, ¿no? Y por consecuencia también el bienestar social, ¿no? Entonces, no hay un bienestar tal cual, ¿no? Entonces, nos sentimos incómodos, nos sentimos fastidiados, ¿no? Incluso hasta llegamos a un momento de que se ha visto, ¿no? Que el suicidio en las personas adultas mayores se presenta también, ¿no? No solamente es cuestión de jóvenes, sino también cuestión de personas mayores también que optan por quitarse la vida, ¿no? O con sobredosis, o incluso no teniendo ese mismo autocuidado, ¿no? Que tienen que tener estas personas, ¿no? Entonces, estos son los efectos que si bien vemos, que son afectados por cuestiones de edadismo, ¿no? La salud física, la salud mental y el bienestar social. Vamos a avanzar a la siguiente. Ok, otra muy importante, que son una de las características del edadismo y que es consecuencia, ¿no? Es la cuestión de la raza, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado cuestiones de racismo, ¿no? Que esta incluso va conllevado a la cuestión de discriminación, ¿no? Discriminar a las personas por su color de piel, ¿no? Entonces, eso es un factor también de riesgo, ¿no? Que conlleva que la persona pueda padecer de algún tipo de edadismo, ¿no? El sexo, ¿no? Eso es muy importante también. Hablar del sexo, si bien sabemos que en México, ¿no? E incluso en varias culturas también de otras partes del país, pues una de las debilidades, ¿no? En cuestión de discriminación, hablando en sexo, sabemos que son las mujeres, ¿no? Las mujeres son son el grupo, ¿no? Más vulnerable en el aspecto de sufrir algún tipo de discriminación, ¿no? Y por lo tanto es muy necesario que nosotros empoderemos este grupo tal cual, ¿no? Para que no pueda ser y puedan caer en este tipo de edadismo, ¿no? Y esto es muy, muy importante con cuestiones de género, ¿no? La cuestión de paridad de género, ¿no? Que tenemos que tener dentro de nuestra sociedad, ¿no? La igualdad, ¿no? Tal cual como se tiene que tener, ¿no? Y que sin duda, pues es muy necesario que nosotros como sociedad construyamos un país, ¿no? Un México inclusivo tanto en género, ¿no? Que vemos que pues las mujeres son menos favorecidas, ¿no? Imagínense a una persona mayor, ¿no? Una persona mayor es discriminada por su edad. Y si le sumamos que es mujer, entonces estamos hablando de una doble discriminación, ¿no? Entonces es un doble golpe que está recibiendo esa persona y por lo tanto, pues tenemos que crear estos espacios, ¿no? Que nos ayuden a identificar quiénes son las personas más vulnerables, quiénes son las personas que puedan ser factor de riesgo a esto y ayudar a empoderar por medio de políticas públicas, que al final vamos a ir platicando ya de esto, ¿no? De cómo podemos erradicar estos tipos de edadismo, ¿no? La discapacidad. Hablar de discapacidad también es muy importante. Incluso si ven en la imagen, vemos una persona en una silla de rueda. Esto también es un factor de riesgo para que la persona pueda padecer algún tipo de edadismo. Es decir, si la persona a lo mejor no se puede movilizar, por lo tanto, si está en una silla de ruedas, si está postrado en una cama, ¿no? Lo lleva a categorizar como una persona dependiente, ¿no? Que va a depender de alguien, ¿no? En este caso, por lo regular es del cuidador primario, que el cuidador primario, por lo regular en México, todavía tenemos la costumbre de que en las familias se cuidan, los hijos, ¿no? Cuidan a sus personas, ¿no? A sus personas que están ya discapacitadas, ¿no? Que ya tienen una dificultad, que ya tienen poca movilidad. Entonces, a veces, y en el núcleo familiar principalmente, este es un punto que también tiene que ver mucho con el sexo, es de que los cuidadores primarios, por lo regular de personas adultas mayores ya dependientes,
recae siempre en la hija, ¿no? Si dentro de la familia tuvieron, no sé, 5 hijos, pero solo hay una hija, esa hija mujer se va a hacer cargo de esta persona, ¿no? Porque sabemos que la mujer es el que tiene que hacer el cuidado, es el que tiene que hacer las cuestiones del hogar, ¿no? Las cuestiones de la vivienda, y que por lo tanto los varones no podemos hacer este cuidado, que nosotros somos los que tenemos que trabajar, buscar las fuentes económicas, ¿no? Para esto. Pero tenemos que tener en cuenta también de que ahí estamos hablando también de un tipo de discriminación en el aspecto de elegir quién va a ser nuestro cuidador, cuando en realidad debe ser aquella persona que, o en este caso, hacer un plan, ¿no? de cuidado hacia esta persona que ya está dependiente, ¿no? En la que colaboren todos, ¿no? No solamente una persona recae este cuidado. Y que incluso ya pues sabemos que si esta persona solamente se dedica al cuidado, pues ya le trae muchas deficiencias, ¿no? También al cuidador, no solamente a la persona que está discapacitada, por cuestiones de que hay una sobrecarga y más cosas que se dan, ¿no? Que en este caso en los cuidadores, ¿no? Ok, vamos a ir avanzando para ir hablando un poquito de esto. Aquí les traigo una imagen que dice necedad, ¿no? Si ven, vemos a un joven con lentes, ¿no? Un joven con piel clara. Quizás la imagen está en blanco y negro, pero sabemos que está clara, su piel, ¿no? Y dice, el edadismo no está dirigido solo a las personas jóvenes o solo a las personas mayores, sino que afecta a la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida. En lo que les comentaba, ¿no? El edadismo se presenta en cualquier momento de nuestra vida, no solamente en jóvenes, sino también en personas mayores. Un ejemplo que les puedo poner de acuerdo a esta frase que, no, bueno, que dice ahí, ¿no? Sobre que no solamente recae en personas jóvenes, es, por lo regular, cuando un joven es egresado de una nueva licenciatura o de una carrera técnica, ¿no? De acuerdo a los estudios que tenga, ¿no? O incluso si quiere emprender, ¿no? De forma independiente, vemos que para poder tener acceso, ¿no? A un trabajo, poder tener acceso a una prestación, ¿no? Vemos que los jóvenes por lo regular se nos niega, ¿no? ¿Qué nos dicen primero cuando vamos a buscar un trabajo? Nos piden los requisitos, ¿no? Tal perfil, ¿no? Que tenga este perfil de acuerdo a lo que se están buscando, que tenga tal edad. Desde ahí a veces ya empezamos a limitar, ¿no? En que ponemos edades, ¿no? De tal rango a tal rango, ¿no? Otra cosa, pedimos experiencia. Y esto es donde todos los jóvenes caemos. Siempre nos dicen, pedimos experiencia, ¿no? En los trabajos. Y con esto, pues ya nosotros no podemos solicitar y tener acceso a este campo laboral, ¿no? Precisamente ahí, cuando vemos que las empresas, al poner esto de que estamos solicitando experiencia de 1, 2 años, incluso hay lugares que ponen hasta de 5 años, estamos viendo que estas empresas están cayendo en tipo de edadismo. ¿Por qué? Porque están catalogando, están categorizando a este grupo de edad como una persona que no tenga experiencia. Pero ¿quién nos dice que una persona joven también pueda tener estas experiencias, ¿no? De acuerdo al perfil que se esté buscando en esa empresa, ¿no? Entonces ahí también vemos que se presentan, ¿no? También en los jóvenes, ¿no? No solamente en las personas mayores. Y otro ejemplo en las personas mayores es lo mismo, la forma laboral, que a partir de 60 años, pues te dicen, pues ya se tiene que jubilar, ya se tiene que hacer el retiro, ya no puede seguir trabajando porque ya tiene una edad ya grande, que ya no puede a lo mejor hacer las cosas que una persona, digamos, más joven puede hacer, ¿no? Entonces le cortan, ¿no? El trabajo y después esta persona quiere seguir buscando, busca medios para poder buscar otro trabajo y se les niega, ¿no? Por su edad, ¿no? O incluso en los bancos también, ¿no? Se les niega a cierta edad a las personas mayores a acceder a préstamos del banco, ¿no? A hacer trámites en el banco, ¿no? Precisamente porque ya están cerca de la finitud. Entonces ahí, aunque pareciera que no se presentara, pero vemos que también está el edadismo ahí, ¿no? Vamos a seguir la otra imagen que les traigo. Nos dice contrariedad, ¿no? La contrariedad sabemos que es que algo de forma fortuita se nos interrumpe para conseguir un logro que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Y dice la frase, el edadismo existe en nuestras instituciones, nuestras relaciones y en nosotros mismos.
y exacerba otras formas de desventaja como las relacionadas con el sexismo y el racismo, ¿no? Es lo que les comentaba anterior en una presentación que les decía que también el edadismo está presente con las cuestiones de sexismo y racismo por cuestiones de raza y cuestiones de sexo, ¿no? Y que también están presentes en todas nuestras instituciones, ¿no? Es muy común ver, ¿no?, que siempre, tanto en el sector privado como en el sector público, se presenta estos tipos de escenarios, ¿no? Escenarios edadistas, ¿no? En donde a veces por un comentario del jefe, ¿no? Un comentario, incluso vemos que en las publicidades que saca a veces gobierno, ¿no? O la iniciativa privada también, hay cuestiones de edadismo, ¿no? El mensaje que quiere enviar, ¿no? Y uno de ellos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los espacios que bien sabemos, la comunicación es la herramienta más importante, ¿no?, del ser humano para poderse desarrollar dentro de la sociedad, y que dentro de estas comunicaciones a veces hay estos comentarios edadistas, ¿no? Es decir, incluso hemos visto comerciales, no sé si ustedes han visto en la televisión, estos comerciales de que aparecen estas cremas o estos productos que son como que para dolores, ¿no? Para lumbalgias, para cuestiones de dolor de rodillas, y que aparece, ¿no? Por ejemplo, ay, me dio el dolor de la espalda y creo que hay un comercial que dice ya 70 años, ¿no? 70 años con ya dolor de espalda. O le dio la rodilla, ya tiene que 80 años, ¿no? Entonces es muy importante reconocer que también ahí están presentes, ¿no? Y es muy común, si nos sentáramos a ver la televisión y nos pusiéramos a analizar comercial por comercial, les apuesto que casi el 90% de los comerciales son de formas edadistas, ¿no? Y que van muy relacionados con cuestiones de sexismo y de racismo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Nos dice la cuestión de ansiedad. La ansiedad también se presenta aquí, ¿no? En cuestiones de cuando se presentan estos escenarios de edadismo, y nos dice que el edadismo está en todas partes. Esto es muy importante tenerlo, que se puede presentar en todo momento de nuestra vida, pero también en todas partes, ¿no? Es decir, en todos los lugares, en la escuela, en la casa, ¿no? En el trabajo, en la calle, incluso donde vamos, ¿no? En los centros comerciales, en cualquier parte se puede presentar el edadismo, ¿no? La mitad de la población mundial es edadista hacia las personas mayores. Nadie debería estar en desventaja debido a su edad. Y aquí voy a tocar un tema muy importante, los que les hacía referencia, de que la Organización Mundial de la Salud, apenas hace unos meses, se pronunció muy contradictoriamente a lo que ha dicho y ha inculcado y ha fomentado últimamente, que es la cuestión de que se supone que de 2020 al 2030 se declaró lo que es el decenio del envejecimiento saludable. Este decenio o esa década del envejecimiento saludable implica la cuestión de empoderar a nuestras personas mayores, tanto de forma saludable, ¿no? En sus aspectos biológicos, psicológico y social, ¿no? Y que ayuden a llegar a la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Entonces, muy contradictoriamente se pronuncia la OMS en decir también, hace apenas unas semanas, ¿no? Como 3-4 semanas creo, la OMS dice que la vejez la cataloga como una enfermedad, ¿no? Y desde ahí ya estamos viendo que la Organización Mundial de la Salud ya se está promulgando de forma edadista, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que nos estén diciendo que cuando nosotros lleguemos a los 60 años, ya estamos enfermos, ¿no? Es decir, por el simple hecho de haber llegado a esa edad, ya nos está poniendo la OMS como que si estuviéramos enfermos. Y es algo muy contradictorio a lo que se ha venido trabajando, se ha venido con esfuerzos, ¿no? Todos los profesionales de la vejez y el envejecimiento que hemos trabajado en construir un envejecimiento saludable, y que venga la OMS y nos diga que no, que la vejez ya es una enfermedad, ¿no? Dentro de la clasificación internacional de las enfermedades, por el simple hecho de pisar esa edad, ¿no? Ni siquiera te pone, ni te investiga, ¿no? Si esta persona a lo mejor, bueno, quizá ya tenga 60 años, pero a lo mejor está activa, ¿no? A lo mejor tiene buena memoria, ¿no? Hay personas de 80 años que tienen una memoria, pero realmente que no hay ninguna deficiencia, ¿no?
O hay personas que llegan a 90 años, pero hasta activas, ¿no? Haciendo actividades, ¿no? Y que no se les ve que realmente tengan esa edad, ¿no? Entonces, esto, si bien nos vemos, también las organizaciones se presenta el edadismo, ¿no? Y que va muy contradictorio a lo que se busca, ¿no? Que hacer un país más inclusivo, ¿no? Un mundo más mejor para ellos, ¿no? Para que ellos deseen vivir ahí, ¿no? La precariedad. Sabemos que la pandemia, el COVID-19, trajo muchas consecuencias, ¿no? Tanto salud mental, ¿no? Y también cuestiones económicas, ¿no? En cuestión de que hubieron desempleados, ¿no? Hubieron cortes de personal, los productos a veces hasta subieron los costos, ¿no? Y no había ese acceso tal cual, ¿no? Incluso a la salud también, que ya no es una prioridad, sino que ya es un derecho propio, ¿no? Que tenemos que tener. Pero dice aquí que durante las pandemias o las emergencias sanitarias, el edadismo institucional pasa a primer plano con restricciones de acceso a recursos críticos en función de la edad. Aquí que nos referimos a que lo que les comentaba, que se nos evita acceder a estos recursos, ¿no? A estas necesidades básicas que tenemos, ¿no? Como en este caso de una pandemia, pues a la salud, ¿no? A veces pensamos que una determinada edad, pues ya no son personas o objetos, ¿no? O ya no son como que sujetos de recibir esa atención, ¿no? Es decir, los tanques de oxígeno, lo vimos muy común esto, ¿no? De que pues estaba la compra de los tanques de oxígeno, ¿no? Porque se necesitaban los concentradores de oxígeno, y les daban prioridad a estos tanques de oxígeno a nuestras personas jóvenes que a nuestras personas mayores, porque estaba el famoso comentario que decían, es que ya vivió, es que ya tiene 70 años, ya vivió su juventud, ya gozó, ¿no? Disfrutó, pues ya no es necesario que se le ponga un tanque de oxígeno, ¿no? Y pues ya dejan que se muera esta persona, ¿no? Y le dan prioridad a un joven que quizás diga, no, es que todavía le falta por vivir, ¿no? Le falta mucho por hacer, entonces le vamos a dar prioridad a este tanque o este espacio en el hospital, ¿no? A un joven que a una persona adulta mayor, ¿no? Y se vio, ¿no? Y muchas personas mayores, incluso en las calles fallecían, ¿no? Por el hecho de que no tenían ese acceso a la salud, ¿no? Entonces, ahí también estamos hablando de tipos de edadismo, porque no hay una equidad, ¿no? Y mucho menos este acceso hacia todos, ¿no? Por el simple hecho de que somos seres humanos y merecemos vivir, ¿no? Y merecemos esta salud, ¿no? Entonces, eso se vio muy presente. Otra cuestión también es la soledad. La soledad también se presenta en estas personas, ¿no? Y dice que las personas más jóvenes pueden desvincularse de sus lugares de trabajo debido a actitudes edadistas hacia ellos, ¿no? Es decir, estas personas a lo mejor por cuestiones de discriminación dentro de su trabajo, prácticamente se desvinculen con las actividades que estén haciendo y por lo tanto empiecen a tener actitudes también, ¿no? Una persona que incluso es discriminada, una persona que incluso es víctima de edadismo, también esta persona se puede convertir en una persona edadista, ¿no? Es decir, si a mí me están discriminando, yo puedo llegar a mi casa a discriminar a mis familiares, ¿no? Entonces, esto es viceversa, ¿no? Es decir, se puede invertir, ¿no? Es decir, si yo soy víctima de edadismo, también puedo ser yo edadista con mis familiares, ¿no? Y puede ser simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo se puede presentar, ¿no? Y es muy común esto, ¿no? De que llegamos a casa, ¿no? Por un problema en el trabajo, quizás con nuestros jefes, ¿no? Que no hicimos algo bien o nos exige demasiado, ¿no? Y nomás nos hace por cuestiones de fastidiarnos o cuestiones de acoso, discriminación, ¿no? Dentro del trabajo, que incluso yo llego a manifestar estas emociones y las manifiesto a veces con cuestiones de insultos, golpes, ¿no? Cuestiones verbales, ¿no? De tipos de violencias verbales, ¿no? Que también se pueden presentar dentro del hogar, ¿no? Y las víctimas, pues, por lo regular a veces son nuestras personas adultas mayores, ¿no? Entonces, eso también se puede presentar. Y también nos dice que los medios perpetúan el edadismo al pintar una imagen de cómo deben comportarse y que pueden conseguir las personas en función a su edad. Es lo que les comentaba, los medios de comunicación, es muy común que ellos también
pinten en sus comerciales, ¿no? O en sus programas, ¿no? Estos tipos de edadismo que generan una imagen, ¿no? Y que sentimos y que a la vez actuamos, ¿no? De forma discriminatoria hacia un grupo específico de edad, ¿no? Por eso es muy importante que reconozcamos que se está presentando este tipo de contenidos, ¿no? Y tenemos que hacer esta nueva búsqueda, ¿no? De que podamos nosotros crear contenidos no edadistas, ¿no? Contenidos que orienten, ¿no? A nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? A este tipo de discriminación, ¿no? Y que puede ser prevenido, ¿no? A temprana edad. Otra cuestión también es la parte de la enfermedad. La enfermedad también se presenta, ¿no? Por lo general, las personas mayores solemos someter mucho. El sometimiento es decir que yo una manifestación emocional lo manifieste yo por medio de un acto o una enfermedad, ¿no? Y es muy común que muchas personas que estén padeciendo a lo mejor un tipo de discriminación, lo manifiesten por medio de su cuerpo como ellos no lo pueden decir tal cual de forma verbal, no lo pueden expresar estas quejas, ¿no? Entonces el cuerpo lo manifiesta, ¿y cómo lo manifiesta el cuerpo? Produciéndose una enfermedad tal cual, ¿no? Y por eso dice que el edadismo es dañino, las personas mayores sufren daños en su salud física, en su salud mental y en su bienestar social, pues lo que ya habíamos platicado, ¿no? También afecta toda esa parte. Vámonos a la siguiente. Piedad dice, pues podemos combatir el edadismo a través de la educación, ¿no? Es lo que les decía, los medios de comunicación deben de haber programas educativos, ¿no? Programas que inculcan la inclusión, ¿no? La cuestión de la paridad de género, ¿no? Y toda esta parte, ¿no? Que sin duda es muy necesario que nuestros medios de comunicación estén presentes, ¿no? En las escuelas también es muy importante que los docentes, los maestros, ¿no? Estén preparados frente a una situación de edadismo y sepan cómo enfrentar ante esta situación, ¿no? Dice, enseñando habilidades y transmitiendo conocimientos, podemos fomentar sociedades más empáticas, ¿no? Así como esta charla que estamos teniendo, pues a mí me gustaría que este mensaje también se los manden a estas personas, ¿no? Que quizás a lo mejor son víctimas de edadismo, ¿no? Y que nosotros lo podemos ver algo normal, ¿no? Que podemos decir, es que es algo normal que pasa, ¿no? Pero realmente estamos hablando de tipos de discriminación, ¿no? Entonces podamos transmitir estos conocimientos que vamos aprendiendo durante nuestra vida, ¿no? Y sobre todo ahorita en esta charla, ¿no? Y poderlo transmitir con otras generaciones, ¿no? Vámonos a la otra. Nos dice que incluso la sociedad también puede estar incluida dentro de la cuestión de edadismo. ¿Cómo podemos trabajar como sociedad? Dice que entre las políticas y las leyes pueden abordar la discriminación y la desigualdad por la edad y proteger los derechos humanos de todas partes. Dice en todas partes. Esto es muy importante, ¿no? La creación de políticas públicas. Precisamente en la actualidad sabemos que en México existe una ley de integración y protección integral, ¿no? Hacia las personas adultas mayores, que incluso muchos conocen y pocos desconocen, ¿no? De que existe esta ley, ¿no? Que incluso se le ha dado mucho fomento, ¿no? Que nuestras personas mayores conozcan estas leyes que existen a favor de ellos, ¿no? Para evitar algún tipo de discriminación y se les haga respetar los derechos humanos, ¿no? Existe también la convención, dentro de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, está esta convención sobre los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Que nos habla sobre los derechos que debe de gozar, ¿no? Este grupo de edad y que sin duda, pues a veces se limitan, ¿no? Por el desconocimiento a esto, ¿no? También dice la desigualdad por edad, proteger los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos son inherentes, vienen desde nacimiento. No los podemos, nosotros no nos podemos quitar de estos derechos humanos, ¿no? Son propios nuestros, ¿no? Como los básicos, que es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a vivir sin violencia, eso principalmente, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Sobre cuestiones de malos tratos, ¿no? Que se presentan a nuestras personas adultas mayores, ¿no? Y que es muy necesario que nosotros transmitamos estos derechos también a estas personas, ¿no? Que ellos conozcan que existen estos derechos, ¿no? Porque hay personas que
mayores que a pesar de que saben que existen sus derechos, que saben que son sus derechos, a veces lo callan por miedo, ¿no? Este miedo o este temor, ¿no? Quizás a denunciar a un familiar, ¿no? Muy directo, en este caso, por ejemplo, un hijo, una hija, ¿no? Que a lo mejor está discriminando, está maltratando, está abusando de esta persona, ¿no? O este miedo a que dentro de la familia se recrudezca esta violencia, ¿no? También es muy común, ¿no? Que se presente, ¿no? Entonces, es muy necesario, ¿no? Que nuestras personas empiecen a hablar, ¿no? Empiecen a decir lo que sienten, lo que están pasando, ¿no? Para que nosotros podamos tomar estas herramientas que nos ayudan a nosotros poder defender estos derechos de nuestras personas adultas mayores, que son estas políticas públicas y leyes, ¿no? Que sin duda, pues México nos hace falta construir más políticas públicas a favor de nuestras personas mayores en temas de maltrato, en temas de violencia, ¿no? Incluso dentro de la convención, en esta convención que habla sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores, hay un apartado donde dice que no hay como este derecho a la defensa hacia ellos, ¿no? Es decir, nos dice que las organizaciones, las fiscalías, creo que la Ciudad de México existe una fiscalía ya especializada en atención de violencia contra personas adultas mayores, y que incluso dicen que ellos fomentan, conocen, ¿no? Y dan seguimiento a estos procesos, ¿no? Que esté padeciendo esta persona, ¿no? En tipo de una discriminación o algún tipo de maltrato que esté padeciendo, pero no se nos olvida que también tenemos que añadirle a esta fracción de este artículo, ¿no? Creo que es el artículo 28 en su segunda fracción que nos menciona esto, de que tenemos que tener este derecho a la defensa. ¿Qué me refiero a este derecho a la defensa? Lamentablemente en México, ¿no? Existen pocos, cuestión de defensoría a favor de nuestras personas adultas mayores, ¿no? Esta defensoría pública que hay, ¿no? Que existen, ¿no? Que, por ejemplo, los abogados de oficio, ¿no? Que se nos dan a veces cuando no podemos pagar, ¿no? Quizás un abogado privado, ¿no? Y que el Estado está obligado a darnos este servicio, ¿no? Para poder defender nuestros derechos. Pues en las personas adultas mayores no existen esos especialistas, estos expertos en leyes, estos expertos en derecho, ¿no? A favor de nuestras personas adultas mayores. Y es muy necesario que vayamos fomentando esto también en nuestros abogados, en nuestros legisladores, ¿no? Para que puedan ellos conocer todo esto que implica, ¿no? La complejidad del envejecimiento y sepan dar una buena discriminación, ¿no? Puedan impartir la justicia tal cual, ¿no? Y que pues nuestras personas mayores puedan gozar de estos derechos, ¿no? Entonces, eso es muy importante y me gustaría que se retomara, ¿no? Que hace falta este derecho a esta defensa, ¿no? Vamos a la siguiente, perdón. Nos dice la novedad, ¿no? Es decir, aquí vemos una imagen de un niño, ¿no? De un niño quizás de 12 años, 13 años aproximadamente, o no sé si lo ven más pequeño, 8 años, yo creo que ya es la visualización de cada uno, pero dice que el edadismo se puede prevenir aprendiendo y pensando más tiempo con personas de diferentes edades y generaciones, ¿no? Y esto nos referimos a los encuentros intergeneracionales. Cuando nos referimos a estos encuentros intergeneracionales, nos estamos haciendo referencia a estas relaciones que existen de edades, ¿no? Diferentes, ¿no? Es decir, la interacción que existe a lo mejor de un joven con una persona adulta mayor o de un niño con una persona de la mediana edad, ¿no? Y esta conjugación que se da, ¿no? Entonces es muy necesario que se hagan estos cambios de roles, ¿no? Dentro de la sociedad y podamos interactuar con diferentes campos de edad, ¿no? Es decir, con diferentes personas de diferentes edades, ¿no? Para poder conocer la perspectiva de acuerdo a su calidad, cómo ve su calidad de vida, cómo ve esta cuestión de cómo está llevando su proceso de envejecimiento, ¿no? Y toda esta cuestión, ¿no? Vamos ahí a la otra, dice, ¿qué podemos hacer para erradicar el edadismo? Pues ya les dije, principalmente nos hace falta política y legislación, ¿no? Legislación que protejan los derechos humanos y que aborden, ¿no? La discriminación y la desigualdad por razones de edad, ¿no? Es muy poco escuchar en algunas leyes, ¿no? Que hablen sobre temas de edadistas, ¿no? De temas de edadismo. Es un concepto que no tiene mucho tiempo que se introdujo, pero que realmente que en la actualidad, ¿no? Se ve muy presente dentro de nuestra sociedad, ¿no?
que está ya persistiendo esto y que además este edadismo genera una economía muy alta dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces es muy necesario que se hagan políticas públicas, es muy necesario que haya legislación, ¿no? Que haya esta participación ciudadana, ¿no? Como ciudadanos que somos, para participar y dar a demostrar a las personas que nos están gobernando, ¿no? Sobre estas problemáticas que se están dando, ¿no? En cuestión de discriminación, ¿no? Que sabemos que la discriminación, pues, existe en cualquier parte, ¿no? Están presentes y en cualquier momento de nuestra vida se pueden dar, ¿no? Quizás ahorita no estamos padeciendo de algún tipo de discriminación y quizás digamos ahorita, pues, yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero va a haber un momento que lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces es muy necesario que empecemos desde ahora a visualizar, a visibilizar estos temas también, ¿no? Y a tomarlos en cuenta en nuestra vida, ¿no? Que en algún momento también podemos ser víctimas de edadismos y que nos gustaría mejor que hubiera una ley, que hubiera políticas públicas que nos protegen, ¿no? Y que nos protejan sobre nuestros derechos humanos, ¿no? Otras cuestiones son las actividades educativas, ¿no? O sea, transmitir conocimientos y competencias que promuevan una empatía, ¿no? Esto en las escuelas, en los centros educativos, es muy necesario que exista esa promoción de empatía, ¿no? Con el otro compañero, ¿no? Porque es muy presente también que dentro de la escuela, pues, existan estos temas, ¿no? De discriminación, ¿no? Quizás por esta persona a lo mejor es de escasos recursos, ¿no? Porque ese es uno de los factores también de riesgo para padecer algún tipo de edadismo, aparte del sexo, aparte de la raza, de la etnia, ¿no? Porque sabemos que en Chiapas, yo soy del estado de Chiapas, pues aquí hay mucha diversidad cultural, ¿no? En cuestiones de grupos étnicos, Oaxaca, Guerrero, ¿no? En México también, o sea, México tiene una diversidad y por lo tanto también este es un factor de riesgo también, ¿no? Para caer en tipo de edadismo, ¿no? Entonces es necesario acceder a estas actividades educativas que promuevan pues esta inclusión, esta igualdad, esta empatía, ¿no? Con nuestros demás, ¿no? Otra cuestión también son las intervenciones intergeneracionales, lo que ya les comentaba, conectar con personas de generaciones distintas. Esto nos ayuda a tener mejor comprensión de lo que se está pasando en esa etapa de vida, ¿no? Y poder quizás en su momento mejorar, ¿no? A lo mejor nuestra calidad de vida que estamos teniendo, ¿no? Uno de los comunes una de las actividades más comunes que se ven en las intervenciones intergeneracionales es muy común ver que hay centros educativos de niños, por ejemplo, kinder, ¿no? Las cuestiones de preescolar, que interactúan con personas adultas mayores en cuestión de que las personas adultas mayores leen cuentos, ¿no? Les leen cuento a los niños, ¿no? Esta conexión que hacen entre ellos, pues es esta conexión intergeneracional que están teniendo, ¿no? Y que ayuda al niño a poder comprender que quizás una persona mayor está llena de conocimientos, llena de experiencias, llena de aprendizaje, ¿no? Que ellos mismos van a ir aprendiendo durante las diferentes etapas de vida, pero en la etapa de la niñez, pues ellos son muy receptivos, ¿no? O sea, todo lo que miran se lo quedan muy grabado, ¿no? Y lo interpretan, ¿no? Entonces es muy necesario que nuestros niños fomentemos estas relaciones intergeneracionales y también estas cuestiones de empatía, ¿no? Vamos a la siguiente. Ok, aquí hay algo muy importante. Aquí les pongo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve, ¿no? Lo que conocemos como la Agenda 2030 para poder nosotros tener, digamos, en este caso, por ejemplo, enfocándonos a la etapa de la vejez, un envejecimiento saludable, ¿no? Uno de los primeros, pues, es fin de la pobreza. Sabemos que muchas personas mayores viven en pobreza, ¿no? Y es muy necesario erradicar esta pobreza en ellos, ¿no? Y a veces por la falta de educación, ¿no? La cuestión es de conocer estos espacios, estos lugares donde realmente vemos que hay personas todavía en pobreza, en situación de pobreza, ¿no? Y que es muy necesario que estas políticas públicas que favorezcan, ¿no? A erradicar esta pobreza. Que sabemos que el fin de la pobreza, pues estamos hablando de algo muy complejo, algo que no de la noche a la mañana se va a erradicar, ¿no? Algo que no mañana ya no va a haber pobreza, ¿no? Existe tal cual, ¿no? Y que esta misma pobreza trae la categorización, ¿no? De lo que es las campos de
la estratificación social, ¿no? Es decir, digamos, los rangos sociales, ¿no? Que trae, ¿no? Las personas a lo mejor que están en pobreza están en el rango más bajo, ¿no? Y quizás los políticos, los empresarios, ¿no? Están en el rango más alto, ¿no? Y ubicarnos, ¿no? En esta estratificación social en cual estamos, ¿no? Y que este mismo, digamos, esta pirámide, ¿no? Esta estratificación que se da, ¿no? Dentro de la sociedad también son parte, ¿no? De que se puedan producir tipos de discriminación, ¿no? Discriminación por cuestión económica, ¿no? Porque sabemos que la estratificación social se da por las cuestiones económicas. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién no? ¿No? ¿Quién provee más? ¿No? Entonces, desde ahí se basa. Entonces, también son escenarios donde se presenta el edadismo, ¿no? Hambre cero también, que va muy relacionado con el fin de la pobreza, salud y bienestar, es muy necesario que haya mucha fomento a la salud, ¿no? Hacia nuestras personas mayores, y este fomento lo podemos hacer erradicando el edadismo, ¿no? Erradicando estas discriminaciones que en algún momento pues se dan, ¿no? Y que afectan, ¿no? Tanto como vimos, la salud física, la salud mental, ¿no? Y el bienestar de las personas, ¿no? A que no puedan vivir bien, ¿no? Educación de calidad también es muy importante, ¿no? Que haya una educación con nuestras personas, ¿no? Que haya este acceso, ¿no? A estos medios, ¿no? Que nos ayuden a fomentar, ¿no? Una educación más empática, ¿no? Una educación, con relaciones intergeneracionales, ¿no? Una relación con más, que las sociedades se unan a sí mismas, ¿no? Y que todo esto vaya enfocado a lo que es la atención central en la persona, ¿no? Que este modelo pues implica que todo centro de intervención, todo centro de políticas públicas, todo centro de legislación, todo lo que se haga a favor de nuestras personas mayores, el centro es nuestra persona adulta mayor, ¿no? Porque es muy común escuchar que las personas mayores se tienen que adaptar a estos, pero no es así, sino que el centro de tu intervención son nuestras personas mayores. Y todos somos individualizados, es decir, no somos iguales, todos somos diferentes, por lo tanto todos tenemos gustos distintos, todos tenemos placeres distintos, sueños distintos, proyectos distintos, entonces no podemos generalizar, ¿no? Entonces, por eso es atención central en la persona. Igualdad de género, ¿no? La cuestión de la desfavorización que existe a veces entre hombre y mujer, ¿no? Que la mujer es más vulnerable que el hombre, ¿no? Y que pueden ser escenarios de edadismo también, ¿no? Y pues los diferentes objetivos que también se presentan, ¿no? Y principalmente la última, que son alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Esto es muy importante de que debemos de crear estas alianzas, ¿no? Como organizaciones, como sociedad civil, ¿no? Como personas, ¿no? Que somos para construir estos espacios no edadistas, ¿no? Y que ayuden a que nuestras personas mayores se sientan felices, se sientan plenos, se sientan empoderados, ¿no? Que esa es otra palabra muy importante, el empoderamiento, ¿no? De la vejez, ¿no? Y que pues ellos puedan gozar, digamos, de su etapa última de la vida con una buena calidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, crear estas alianzas que nos ayuden a lograr estos objetivos y y principalmente estas cuestiones de edadismo, ¿no? Erradicar estas discriminaciones, estos estereotipos y prejuicios, estas estigmas o marcas que les ponemos a veces a nuestras personas mayores, ¿no? Referente a algo, ¿no? Que ya son personas que ya no son ágiles, que hay personas que ya son inútiles, ¿no? Personas que ya no pueden favorecer dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y ya para ir un poquito terminando en mi presentación, dice que es hora de decir no al edadismo, es momento de decir no, no hay algo que justifique, ¿no? La discriminación que hacemos, ¿no? O el maltrato que estamos haciendo, ¿no? Si bien sabemos, incluso la OMS dice que 1 de cada 10 personas adultas mayores a nivel mundial sufre de algún tipo de abuso, ¿no? Abuso que van desde golpes, desde insultos, ¿no? De forma verbal, ¿no? Violencia también, ¿no? Incluso hasta la violencia sexual también que se presenta en esta etapa de la vejez, ¿no? Entonces es muy necesario que nosotros, porque prácticamente el edadismo, la discriminación, el maltrato, el abuso, la violencia, ¿no? Pues se ha abordado en México como un tabú, ¿no? Como un secreto a voces, como un mito, ¿no? Porque prácticamente constituye o sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados a nivel nacional, ¿no? En las investigaciones que se hacen, ¿no? Dentro del país, ¿no? Y es muy necesario que todos como sociedad, como profesionales, ¿no?
podamos visibilizar estos temas, ¿no? Ponerlos en la mesa, darle la cara a esta situación que está pasando, ¿no? Y pues la última frase que dice, crearemos entre todos un mundo para todas y para todas las edades, ¿no? Queremos ser parte de este mundo y si queremos ser parte de este mundo tenemos que evitar estos tipos de discriminación, ¿no? ¿Para qué? Para que todos podamos vivir en un mundo, podamos vivir en un México y hagamos prácticamente de un México en donde nuestras personas adultas mayores deseen vivir, ¿no? Que sea México un país que cuida a sus personas mayores, ¿no? Que respeta sus derechos humanos, que sea un lugar donde cuida también su historia, ¿no? Cuida también sus tradiciones, ¿no? Su cultura, ¿no? Su diversidad que existe, ¿no? Y principalmente, pues, la dignidad, ¿no? De nuestras personas adultas mayores. Y pues con esto quería yo comentarles un poquito de esto, ¿no? Y que es muy necesario, pues, reconocer esta situación. Es un problema real, es un problema real que está pasando en México, es un problema real que está pasando en nuestras colonias, en nuestras casas también incluso, y que es momento de darle cara a esta situación. Y si en un momento estamos padeciendo o estamos nosotros actuando de forma egoísta hacia alguien, pues darnos cuenta, ¿no? De esta situación y tratar de remediar la situación, ¿no? Y poder nosotros, fomentar, ¿no? Este respeto a nuestras personas adultas mayores. Pues les agradezco que me hayan acompañado en esta tarde. Es un poquito que les pude hablar sobre este tema de edadismo, ¿no? En cuestiones de que tenemos que hacer un buen trato hacia nuestras personas adultas mayores y que sin duda el día de mañana, pues conmemoremos este día, ¿no? Haciendo actos, ¿no? Que favorezcan y empoderen a nuestras personas adultas mayores. Pues estos son mis datos que pues, me gustan seguir ahí en las redes sociales. O igual si hay alguna pregunta, duda, pues no sé si dejamos el micrófono abierto para que pues, si quieran comentar algo respecto a lo que hemos analizado en esta tarde. Yo, un comentario. Ok, sí, gracias, lo escucho. Me pareció muy interesante tu participación y creo que sí es conveniente empezar a trabajar ya en las escuelas sobre todo, ¿no? Yo soy jubilada de educación y en el tiempo que yo estuve elaborando, trabajé mucho con adolescentes y en la parte de la empatía y creo que son un buen material, si hablamos como recurso humano, son un buen material para el trabajo, ¿no? Están muy abiertos a este trabajo y creo que es necesario que se empiecen ya a formar programas y hacer sobre todo un trabajo con las personas de la tercera edad, porque México va para ser un país de personas adultas mayores. Y si no tenemos esta empatía con ellos, va a ser muy difícil más adelante poder trabajar, ¿no? Entonces creo que es el momento idóneo para empezar a hacer programas sobre ello. Gracias. Gracias por los comentarios. Sí, de hecho, es si bien vemos en México, pues la pirámide se está invirtiendo, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay un acceso excesivo, ¿no? De personas adultas mayores, ya, ¿no? Hay lugares donde hay muchos jóvenes, pero esos jóvenes van a llegar a esta edad, ¿no? Y en un momento estos jóvenes se han puesto a pensar, ¿no? En su vejez, ¿no? En su propia vejez. Y creo que es muy importante que también los centros educativos trabajen la cuestión de visualizaciones hacia nuestra propia vejez, ¿no? Podamos construir nuestro propio envejecimiento, ¿no? Porque el envejecimiento se da durante todo el largo de nuestra vida, ¿no? Y la vejez es una etapa que empieza a partir de los 60 años, ¿no? Y por lo tanto es muy necesario que pues en edades más tempranas empecemos a visualizar, ¿no? Esta etapa tal cual, ¿no? ¿Cómo nos gustaría, no? Y creo que es una pregunta que quiero que todos se hagan, ¿no? Y que incluso les comenten, ¿no? A sus familiares, ¿no? Que si, ¿cómo les gustaría ser tratados cuando lleguen a esa etapa de la vejez, ¿no? Y yo creo que todos pensaríamos y le apuesto que todos diríamos
las mismas expectativas que hoy nuestros mayores dicen, ¿no? Que hoy espero respeto, ¿no? Espero amor, espero cariño, espero consideración. Entonces yo creo que si queremos que esto también sea para nosotros, pues tenemos que ir construyendo desde edades más tempranas esta empatía, ¿no? Hacia nuestras personas adultas mayores. Gracias por su comentario. No sé si alguien más quiera comentar algo más. Y vuelvo otra vez, perdón. Y también la construcción y desconstrucción de conceptos, ¿no? Tú mencionabas, y es muy cierto, cuando hablamos de la tercera edad o de vejez, estamos hablando de personas ya con arrugas, enfermas, con discapacidades tal vez, o con problemas para movilidad, enfermas, o sea, prácticamente como personas inútiles, ¿no? Y no es cierto. Vemos a personas relativamente jóvenes que pueden tener todas esas características y personas adultas mayores que están en la plenitud, o sea, que pueden desarrollar muchas cosas que a lo mejor ya precisamente por la edad, si ya volvemos a lo mismo, ¿no? Se van perdiendo algunas habilidades, pero se van desarrollando otras. Entonces es esta parte de también enseñar al adulto a que se pierden ciertas habilidades, pero se adquieren otras. Entonces, desarrollar esta parte que ellos tienen para hacerlos productivos, ¿sí? O que ellos se sientan productivos, porque la mayoría de los adultos, allá de arriba de los 70, 80 años, es lo primero que dicen: ya soy un inútil, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Y más cuando traen la cuestión de cognitiva muy bien, y que se sienten que pueden, pero que su cuerpo ya no responde a ello, ¿sí? Por ejemplo, a trabajar muchas horas o hacer ciertas actividades que hacían por espacios muy largos, y que ahora pues ya no se los permite el cansancio de su cuerpo físico, ¿no? Es esta parte de irlos enseñando tanto a los adultos como a los de generaciones más jóvenes. Sí, así es efectivamente, ¿no? Y pues creo que la etapa de la vejez, pues es la etapa más larga que se vive, ¿no? Porque pues los niños es 12 años, ¿no? Por ejemplo, a los 12 años que inicia la adolescencia, ¿no? Y a partir de los 60 años, pues podemos vivir hasta los 100 años, ¿no? Hay muchas personas muy longevas, ¿no? Y es la etapa que más se disfruta, ¿no? Porque es la etapa que más larga está, ¿no? Y por lo tanto, hay cosas, incluso me he topado personas mayores que actividades que cuando eran jóvenes no las realizaban, ya a su etapa de la vejez las empiezan a hacer, ¿no? Y empiezan a desarrollar estas nuevas habilidades, ¿no? Que quizás no las hicieron por la cultura, la educación que tuvieron antes, que a lo mejor les limitaba, pero que ahora en este nuevo siglo que estamos viviendo, pues ya ellos se emprenden en estas nuevas habilidades en hacer, ¿no? A desarrollarlas, ¿no? Entonces, sí, nos llevamos gran sorpresa, ¿no? Cuando trabajamos con personas mayores, cuando estamos muy cerca de ellos, pues vemos muchos comentarios, ¿no? En el aspecto de que, que ellos no se sienten tal cual, ¿no? Es con ese desgaste, ¿no? Siempre que estén activas, ¿no? Siempre que estén haciendo actividades, ¿no? Los centros de día, existen los centros de día para que ellos lleguen a hacer actividades, ¿no? Ese tiempo libre que a lo mejor no pueden ocupar en otras cosas en casa, pues llegan a estos lugares, ¿no? Para desarrollar estas nuevas habilidades que tienen, ¿no? Entonces, creo que es muy importante conocer cada etapa de nuestra vida que vamos teniendo, ¿no? Y aprender a disfrutarla tal cual, ¿no? Y no limitarnos, ¿no? No porque tengamos ya 60 años y a lo mejor ya no puedo hacer esta actividad, pero podemos compensar esas pérdidas por ganancias, ¿no? Es decir, puedo compensar esa habilidad que a lo mejor ya no hago, pero puedo hacer otra cosa distinta, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. No sé si alguien más tenga algún otro comentario, Ok, Alejandro. Ajá. Ok, sí, a ver. Primero Gabriela, si quieren, y después la otra persona que me levantó la mano. Ok. Bueno, mi participación va con respecto a que, aparte de, como dice la compañera, que se abran más oportunidades para que el adulto mayor críe nuevas actividades, que aprenda diferentes tipos de trabajo. Yo creo que también es muy importante la empatía social que nosotros podemos tener con estos adultos, porque el adulto puede tener muy buena voluntad en querer aprender, pero en muchas ocasiones podemos observar
que nosotros somos los que no les facilitamos las cosas. Empezamos a minimizar su participación, empezamos a invisibilizarlos, por decirlo así. Se lo comento por lo siguiente: yo me desenvuelvo en el área de la salud, en un área bastante crítica, donde a veces tenemos pacientes de todas las edades, pero cuando tenemos paciente adulto mayor, que el paciente se siente, pues bueno, entra con gente que no conoce, que posiblemente no vuelva a ver, que va a recibir algún procedimiento que en muchas ocasiones va involucrado alguna parte de su cuerpo, y ver la cara de angustia, en muchas ocasiones la cara de terror del paciente, porque se siente abandonado, y no porque su familia necesariamente la haya abandonado, sino porque en muchas ocasiones, como personal de salud, no les damos ese estado de bienestar, que se sientan acogidos, que se sientan bien tratados, y el paciente se siente como que le estorba a alguien. Entonces, considero que antes de que nosotros nos preocupemos por sus habilidades cognitivas, sus habilidades físicas, también nos debemos de preocupar mucho por la parte espiritual, por la parte emocional, que el paciente o la persona, en este caso el adulto mayor, se sienta querido, se sienta respetado, y sobre todo se sienta que al momento de que manifiesta su voluntad o manifiesta algún interés, se le escuche y se le tome en cuenta y se le dé un valor digno a lo que este paciente o esta persona nos está pidiendo, maestro. Porque a veces, le digo, tenemos adultos mayores que dicen: es que yo quiero hacer esto, pero me dicen que por mi edad. Y a veces hasta las mismas escuelas ponen límites en la edad, ¿sí? Entonces, considero que deberíamos pues sería un trabajo arduo, multidisciplinario, pero pues ya hay que enfocarnos, porque México, ¿qué le gusta? 6, 8 años va a ser un país de gente adulta. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y lo que comentas es muy cierto, ¿no? A veces somos los mismos nosotros, ¿no? Los profesionales, ¿no? Los familiares, los cuidadores, ¿no? Que limitamos estas capacidades que quizás la persona mayor puede hacer, ¿no? Le dejamos de que la persona ya no sea autónoma, ¿no? Que que tome decisiones por sí misma, ¿no? Empezamos a tomar decisiones por ellos. Incluso se ve el caso, ¿no? En personas con demencia, ¿no? Es que a veces pensamos, es que como ya perdió el juicio, como ya no puede pensar por sí mismo, pues ya empezamos a tomar decisiones por él, ¿no? Y empezamos incluso hasta a comentar, a hacer cosas, ¿no? Frente a ellos como si estuvieran invisibles, ¿no? Como si no estuvieran, ¿no? Y pues sabemos que son personas, ¿no? Que sienten, que aunque sea, quizás tenga una enfermedad tal cual como la demencia, pero son personas que tenemos que fomentar esta autonomía, esta independencia, ¿no? Porque a veces es muy común también caer en ese error, ¿no? De que quizás nuestra persona mayor, nuestros abuelos, ¿no? Quizás estén, no sé, a lo mejor esté cocinando, ¿no? Y esté cortando, o se acerca a la lumbre y que digamos, no te acerques porque te vas a quemar, y para qué quiero que te quemes y te vas a lastimar, ¿no? Déjame, yo lo hago, ¿no? Entonces evitamos que ellos hagan estas actividades y los volvemos de forma dependientes, ¿no? Que dependan de algo, ¿no? Entonces vamos limitando estas capacidades que ellos tienen, ¿no? Y creo que es esta cuestión de la empatía que podemos tener también con ellos, ¿no? Dejar que ellos también se desarrollen por sí solos, ¿no? Y pues estoy muy de acuerdo también con su comentario, ¿no? Y tal cual así se tiene que construir, ¿no? Esta imagen empática, ¿no? Con nuestras diferentes edades, ¿no? No, ¿quién seguía? Creo que Alejandro Luna, sí, que tiene alzada la mano. Ok, creo que igual tiene Leticia González, para que abra su micrófono y nos comente. Soy Leti González. Primero agradecer el tema, es sumamente necesario, debiera de ser parte de lo que se enseña en las escuelas, un tema de estos, porque es un privilegio llegar a viejos, en las condiciones que sea, pero llegar a viejos, no todos llegan a esa edad. Quise tomar la palabra porque efectivamente es difícil y es complicado
para quien nunca ha hablado de estos temas en casa y solamente tienen al abuelo o a la abuela como mueble que ya estorba, es muy difícil empezar a introducir estos temas, empezar a que haya esa empatía, esa sensibilidad, pero no imposible. En México la cultura respecto a los abuelos, pues la mayoría de las veces, dependiendo, y usted lo dijo bien al principio, depende en qué estado de la República estemos hablando, depende si estamos hablando de una ciudad o si estamos hablando de un pueblo, va a depender el valor que se le dé al abuelo. Estas grandes diferencias hacen una dificultad para tener una sola guía de cómo manejarnos respecto a estos temas. De lo que sí estoy de acuerdo es que podemos tener muchas intenciones de hacer lo correcto, pero si no estamos informados, si no tenemos más elementos para poder apoyar y ser parte del crecimiento de nuestros adultos mayores, es difícil. Requerimos más espacios como estos y requerimos mucho más información para hacerlo adecuado humanamente posible. Gracias. Muchísimas gracias por su comentario. Sin duda creo que es muy importante retomar esto, ¿no? De lo que usted comenta, ¿no? De que es muy necesario que se crean, que se elaboren estos espacios, ¿no? Para poder hacer este fomento, ¿no? Primero, para poder darle frente a cara a una situación que esté pasando, primero hay que conocerlo, ¿no? Conocer de qué se trata, conocer qué podemos hacer nosotros, de qué herramientas nos podemos llenar para poder nosotros darle cara a esta situación, ¿no? En cuestiones de discriminación, pues sabemos que siempre va a existir, ¿no? Siempre que no construyamos no hay una educación en casa, ¿no? Que sabemos que la educación se da, la primera educación es en casa, ¿no? Y tenemos que fomentar ahí desde nuestros hijos, ¿no? Esta cuestión de inclusividad, ¿no? Esta empatía, ¿no? Con sus hermanos incluso también, ¿no? Y que sin duda esto va a hacer de que podamos crear juventudes, podamos crear personas mayores en un futuro, ¿no? Que estén capacitados, ¿no? Y que tengan estas herramientas para que puedan no ser víctimas de este tipo de edadismo, ¿no? Tipos de discriminación. María Rico tiene la manita levantada para que abra su micrófono. Hola, buenas tardes. Mira, yo te puedo decir, yo acabo de cumplir 60 años el 3 de abril. Sí considero que hace falta mucha educación con respecto a los adultos mayores. Yo en lo personal te puedo decir, realmente yo no me siento vieja, realmente yo no me siento una persona en la cual tenga que quedarme en un rincón, al contrario, ¿sí? Llegué a los 60, di gracias por todo lo que tengo, estoy sana, tengo muchos deseos de seguir aprendiendo, soy secretaria en Derechos Humanos, me siento feliz, me siento plena, me siento llena. En lo que yo pueda, trato de ayudar y trato de dar esa seguridad a las personas de mi edad. Entonces, también eso depende de cómo tú vayas tomando tu edad. Sí, hay personas que llegamos enfermas, otras que llegamos bien, dependiendo también pros y contras de lo que tú hayas vivido en lo largo de tu camino. Pero hoy por hoy te puedo asegurar, soy feliz. Y eso es lo que nos hace falta, educación. Sí, muchas gracias por la plática, gracias por haberme escuchado y muy buena tarde. Muchísimas gracias por su comentario y pues qué bueno que a esta edad usted pues, se siente de esa forma, ¿no? Se siente plena, ¿no? Se siente con deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Y eso es siempre lo que les he dicho siempre a todas las personas mayores que me topo, de que tengan estos sueños todavía, que tienen derecho a soñar, derecho a hacer proyectos de vida, ¿no? Todavía, ¿no? No porque tengan una edad ya significa, pues ya no puedo hacerlo, ¿no? Ya me voy a... edad es como un objeto, ¿no? Porque a veces catalogamos, ¿no? Y categorizamos que nuestras personas mayores son objetos de cuidado, ¿no? Cuando en sí tratamos de que ellos sean sujetos de derecho, ¿no? Entonces, pues la felicito y si sigue usted impartiendo con sus experiencias, con su vida y transmitiendo esta información con su propia experiencia, ¿no? Su misma calidad de vida que tiene, ¿no? Lo pueda transmitir con otras personas, pues se lo agradecería yo mucho, porque queremos que nuestras personas mayores se sientan de esa forma, ¿no? Se sientan y que aprendan a ser felices, ¿no? Que es muy importante, ¿no?
Le agradezco su comentario y tenemos también la mano levantada de Ninfa Salcido para que abra su micrófono. Sí, gracias. Pues creo, o sea, me parece muy, muy bueno que las personas que todavía llegan a los 60, 65 años, pues puedan todavía seguir aportando a la sociedad, sí, ya sea a través de que sigan trabajando y sean productivas o en distintas plataformas o trincheras. Pero también creo que es importante dignificar la vida de las personas, aun y cuando ya no sean productivas, sí, aun y cuando pues ya su condición de salud, pues ya sean más bien receptoras de cuidados, creo que también igual siguen siendo vidas valiosas, dignas y bueno, pues que merecen estar acompañadas, que tienen derecho a estar con una familia, a recibir un buen trato. Y creo que hay la tarea para prepararnos como sociedad hacia lo que demográficamente se viene con el envejecimiento de la población, pues es algo, aunque ya hay algunos países que nos llevan la delantera, pero creo que a nivel mundial, pues nunca se ha enfrentado una situación de este tipo, ¿no? Donde vayan a predominar las personas mayores por encima de otros grupos etarios. Y sí, pues yo lo más bien por lo que abogaría es que la vida de toda persona es digna, aún y se encuentre postrada en una cama o tenga 65 años y todavía esté activa y sea productiva. Eso, gracias. Muchísimas gracias igual por su comentario y efectivamente, ¿no? Como usted comenta, ¿no? Y a pesar de que tenga una patología, ¿no? A pesar de que tenga una deficiencia tal cual, pues debemos de esta cuestión de dignificar a la vejez, ¿no? Dignificarla en el aspecto de fomento hacia estos derechos humanos, esta cuestión de reconocer el esfuerzo, ¿no? Esta historia de vida que tuvo esta persona, ¿no? Porque sabemos que todas las personas a partir de 60 años, que ya tienen una edad que ya está muy avanzada, ¿no? 80 años, ¿no? Que ya es muy común que en 80 años pues ya haya un poquito más de deterioro que las personas de 60 años que están iniciando esta etapa, pues tienen una historia de vida, ¿no? Y esta historia de vida, pues hay que reconocérselas, ¿no? Son personas, a pesar de que ya estén postradas en una cama, pues siguen siendo seres humanos, ¿no? Que necesitan respeto, que necesitan cariño, que necesitan calor, ¿no? Que ese calor humano que hace falta, ¿no? Hacia nuestras personas mayores, ¿no? Y que, pues, lo rural solemos llegar a situaciones de soledad, de abandono, ¿no? De abandonar a nuestras personas mayores, quizás ya cuando estén a lo mejor en una situación de postración, ¿no? Que los llegamos a dejar a un centro residencial, ¿no? Y nos olvidamos de irlos a visitar, ¿no? Y creo que la pandemia del COVID-19, pues, vino a desmascarar todas estas cuestiones, ¿no? Porque nos vimos dando cuenta que no estamos preparados ante una situación de contingencia, ¿no? Ni forma económicamente, ni forma social, ¿no? Y mucho menos estuvimos preparados para una situación de esta con nuestras personas que estaban en las residencias, ¿no? Como se evitaron las visitas de estas familiares, ¿no? A los centros residenciales, ¿no? Hubo abandono, ¿no? Hubo contagio, ¿no? Precisamente por ese mal cuidado, por ese descuido, por esa negligencia que a veces se da dentro de nuestras instituciones, ¿no? Y que a pesar de que a lo mejor como ya tengan una enfermedad, una patología que los orille, ¿no? A ser dependientes de algo, pues también hay que dignificar toda su historia de vida que tuvo antes de esto, ¿no? Y la historia de vida que va a continuar hasta el momento de su finitud, ¿no? Entonces, es muy importante esto también. No sé si alguien más tenga algún comentario que quiera compartirnos en esta charla. Si no, para que les comente que me acaban de compartir el código de asistencia para que yo se los proporcione. El código de asistencia es 2605. Es el código que tienen que poner ustedes en el formato que les da ya el instituto para la asistencia de estas conferencias, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir el número del código de asistencia, es 2605.
No sé si hay alguien que quiera hacer otro comentario, una pregunta, sino para ir terminando pues esta charla. Yo sé que nos gustaría quedarnos platicándonos de esto, ¿no? Que es algo que no se puede decir en 1 o 2 horas, ¿no? Podemos llevarnos toda la noche, ¿no? Platicando de esto, pero que espero que se puedan crear estos espacios, ¿no? Que se sigan creando, ¿no? Yo agradezco principalmente, pues, al instituto, ¿no? Que me permitió compartirles esto, ¿no? Y que esperemos que se siga fomentando, ¿no? Que el instituto siga fomentando esta protección de los derechos humanos, de las personas mayores, estos temas que son muy, muy importantes, ¿no? Visualizarlos, ¿no? Tenerlos en cuenta, ¿no? Dentro de nuestra sociedad y pues que podamos nosotros pues hacer esto, ¿no? Y crear un país más inclusivo, un país más empático, ¿no? Y un país en donde todos deseemos vivir, ¿no? España, les puedo comentar un comentario así, digamos, muy rápido, que España es un lugar donde hay muchas personas mayores, hay mucha vejez, ¿no? La etapa de la vejez eh, está exagerada ya en España, pero en temas de edadismo, déjenme decirles que las personas más afectadas en España por cuestiones de discriminación son los jóvenes, ¿no? En España las personas más discriminadas son los jóvenes en vez de las personas adultas mayores. Entonces, si estamos viendo que en otras regiones a lo mejor el edadismo se presenta en otras edades, pues también puede ser que en otras regiones sea diferentes, ¿no? Por ejemplo, en México es muy común ver aquí mucha discriminación, igual a nuestras personas mayores, pero sobre todo a aquellos grupos más vulnerables que son nuestras mujeres, ¿no? Las mujeres que son más discriminadas, ¿no? En los centros laborales, en las instituciones, ¿no? En los centros educativos, en casa también incluso, ¿no? Entonces, vemos que en el mundo, ¿no? Hay una gran diversidad, ¿no? Y diversidad de discriminación a los diferentes campos de la edad, ¿no? Leticia González tiene la mano levantada, si quiere comentar Sí, algo. solamente por lo que está usted diciendo, ser mujer, ser pobre y ser indígena es una triple discriminación. Y aumentamos el ser negra, el color oscuro, afro. Es una cuarta discriminación que por lo general se vive en las mujeres. Y ahora el ser ancianas, podríamos aumentar mucha discriminación mientras no tengamos nosotras esa sensibilidad y nosotros como adultos que estamos creciendo, bajarlo hacia los niños y mirar que ellos miren a los ancianos desde el ejemplo que nosotros demos, no vamos a tener adultos sanos el día de mañana. Sí, así es efectivamente, ¿no? Entonces, es muy presente, ¿no? Esta discriminación en México hacia nuestras mujeres, ¿no? Y pues también que se da, ¿no? Como les decía, ¿no? Discriminamos por la diversidad cultural que existe, ¿no? Y más pues, si por el género que tiene y más si es una persona envejecida, pues es el doble de discriminación, ¿no? Profe Pineda García tiene la mano levantada si quiere abrir su micrófono. No sé si quiera comentar algo, porque tiene la mano levantada para que pueda abrir su micrófono y nos pueda compartir su comentario. No sé si me está fallando a mí o si alguien lo escucha o es mi red. No lo escuchamos a él. Ok. Ok, si nos quiere comentar algo para que nos encienda el micrófono, o creo que ya bajó la mano. Sí, ya la bajó. Ok, pues si quisiera saber si, bueno, Alejandro Luna tiene su mano levantada, que nos abra su micrófono. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Perdón por el detalle técnico por acá, pero ya. Primero que nada, felicidades por la conferencia y la información bastante enriquecedora. Aquí mi duda es, o mi consulta es, ¿qué acciones podemos tomar nosotros justo para
combatir la discriminación de las personas adultas mayores, pero que pertenecen al grupo de la LGBTI, porque finalmente, sí, como bien ya comentamos, los tipos de discriminación que ahorita manejaste, también existe este grupo que actualmente hay muchas personas adultas que pertenecen a este grupo, pero ¿qué podemos hacer nosotros justo para también erradicar esa discriminación? Gracias. Gracias, Alejandro, por tu comentario y pues tu consulta. Pues sin duda creo que es muy importante, ¿no? Por eso al principio decía, hay una diversidad, ¿no? La diversidad implica no solamente hombres y mujeres, también de este grupo que tú nos comentas, ¿no? LGTB, que sin duda pues también se está presentando, ¿no? En nuestro país, ¿no? Hay muchas personas mayores que quizás tengan gustos distintos, pero no porque tengan estos gustos distintos vamos a actuar por discriminación, ¿no? Y que incluso todo se basó bajo la educación que anteriormente nuestras personas mayores tenían, ¿no? Antes, pues, la educación era de que pues, el matrimonio era entre hombre y mujer, ¿no? La familia, ¿no? La cuestión de la que era la familia, ¿no? Y entonces estos temas, ¿no? En cuestión de este tipo de población, ¿no? Más que incluso dentro de la cuestión de los derechos humanos es un grupo vulnerable también, ¿no? Este grupo pues eran, ¿no? Se callaban, ¿no? Callaban sus sentimientos, callaban las situaciones que tenían, ¿no? Y era como vivido como un mito, como un tabú, ¿no? Tal cual, ¿no? Que actualmente pues sabemos que con todas las organizaciones que existen, con todas estas cuestiones legislativas, ¿no? Que poco a poco, no hay mucha legislación, déjame decirte, no hay, ¿no? Y mucho menos en razón de personas adultas mayores, menos, tampoco no existe tal cual, porque quizás hay poco interés, ¿no? Hay poca conciencia, ¿no? De parte de nuestros profesionales, de nuestros gobernantes, ¿no? Para crear esta legislación, ¿no? Estos espacios también, ¿no? Pero que sin duda nosotros podemos hacer este fomento desde casa, ¿no? Desde casa la educación, sin duda, va a ser siempre la base de toda sociedad, ¿no? La educación que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es muy importante porque desde ahí nosotros vamos a ir fomentando estos tipos de inclusión a estos grupos de edades también, que quizás a lo mejor a un niño ahorita le preguntas, porque es muy común ahorita que le preguntes a un niño sobre cuestiones de este grupo, y a veces son los niños los que ahorita ya conocen de estos, ¿no? Ya saben de qué se trata, ¿no? Porque incluso a veces falta, ¿no? De la educación en las escuelas sobre estos temas, ¿no? Porque no lo hay, ¿no? No hay esta cuestión de que tú puedas gozar, ¿no? De lo que tú desees, ¿no? De lo que quieras hacer, ¿no? Porque te limita, la misma sociedad te limita, ¿no? Por cuestiones a veces morales, ¿no? Que es muy común ver, ¿no? De que porque es inapropiado ver esto, ¿no? Incluso las cuestiones de sexualidad, ¿no? Las cuestiones de la sexualidad en la vejez, ¿no? Es algo muy, muy complicado de hablar, ¿no? Es muy difícil de que hablemos temas de las relaciones, ¿no? Dentro de la vejez, ¿no? Entonces, creo que aquí lo primero que podemos hacer es, primero, reconocer que existen estos grupos en el país, ¿no? Que sí están presentes, que sí se está viviendo, que es una realidad. Posterior a esto es quizás el fomento, pero más que el fomento, que vaya un fomento de forma muy interdisciplinaria, ¿no? Es decir, relacionando las demás licenciaturas que ayuden a incorporar estos temas en específico, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de la discriminación, ¿no? Que este abordaje sea multidisciplinario, ¿no? Que sea esta impartición, ¿no? De estos temas, ¿no? Este fomento tal cual, ¿no? Y principalmente la educación. Siempre he dicho que la base es la educación que vamos a dar desde casa, la educación que se da en las escuelas y la educación también que se da en los centros de las instituciones, ¿no? Laborales, en las instituciones de los hospitales, ¿no? En los centros geriátricos, ¿no? Entonces, es muy importante que primero reconozcamos que sí existe, que sí es un problema también, porque a veces es muy difícil reconocerlo, que es un problema. Para el gobierno es muy difícil reconocer que es un problema. A veces se ignora, ¿no? La situación y hasta que el momento que está ya lo quiere enfrentar y pues ya no puede en su momento, ¿no? Porque pues ya se le fue el tiempo, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de nosotros tener el hábito de la prevención. Y la prevención no solamente en el ámbito de salud, sino también en el ámbito psicológico y en el ámbito social. Por ejemplo,
la prevención contra el tipo de discriminación, y en este caso es cuestiones a este grupo de edad, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que también podíamos hacer como sociedad, ¿no? Y pues lo demás también es parte también de las organizaciones, tanto públicas y privadas, ¿no? Que también es necesario que volteen a ver este problema, ¿no? Que digan que sí, sí existe, que sí está presente y que es momento de darle solución, ¿no? Y más que solución es hacer que esto vaya y trascienda más allá, ¿no? De lo que se está viviendo y se está haciendo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no, para que vayamos terminando esta sesión, pues ya casi 2 horas, desde las 6 que iniciamos. Eh, el tiempo pasa rápido, ¿no? Y que, como les dije, nos gustaría seguir platicando más de esto, pero sé que pues es algo que qué bueno que se inició el día de hoy con el instituto, ¿no? Y que se siga fomentando esto, ¿no? Estos valores que se han ido perdiendo, ¿no? Estos valores que quizás antes existían, ¿no? Y que quizás no se empleaban, pero ahora es momento también que se fomente, que nuestros jóvenes, nuevas generaciones conozcan, ¿no? Y que puedan enfrentar esta situación, ¿no? Y que algo muy importante es, yo he escuchado una frase muy común que dice que nuestros jóvenes son el futuro, ¿no? Del país, ¿no? Todos creo que lo hemos escuchado esta frase, que lo dice hasta gobierno, ¿no? Muchas instituciones, ¿no? Que nuestros jóvenes son el futuro del país. Déjenme decirles que no solamente los jóvenes, sino todos como sociedad, personas mayores, jóvenes, niños, incluso a mujeres y hombres, ¿no? Y incluso con otros tipos de gustos, preferencias, como esta comunidad, ¿no? Que también son el futuro del país, ¿no? Leticia, ¿tiene levantado su mano? Sí, sí, solamente es la primera persona que escucho. Lo que usted acaba de decir es verdaderamente cierto. Es la primera vez que escucho lo que yo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Sí, los jóvenes son el futuro, como somos los adultos, que somos adultos ya, adultos, como son los adultos jóvenes y como son los niños y como son los bebés. Todos somos el futuro porque el futuro está enfrente de nosotros, dándonos las manos, todos juntos, los bebés, los niños, los adultos jóvenes y los adultos ya de mayor edad, todos juntos estamos haciendo un presente para un futuro. Gracias por decirlo, porque pensé que era la única que pensaba así. Gracias. No, gracias a usted, Leticia González, y sí, así es muy cierto. Todos estamos construyendo ese futuro del país, ¿no? Entonces, quitarnos ese error que estamos cayendo, ¿no? Y que incluso nos los están metiendo, ¿no? De que solamente los jóvenes son el futuro del país, y no es cierto, ¿no? Bueno, pues si no hay otra duda, algún comentario, alguna consulta, pues ahí les dejo de todas formas mis contactos por si me quieren contactar, ¿no? Y seguir platicando sobre esto. Déjenme los comentarios que pues aquí en mi estado, yo soy del estado de Chiapas, pues apenas acabamos pues entrar en una convocatoria, ¿no? Como joven, ¿no? Yo que entré en esta convocatoria que el gobierno del estado nos sacó, ¿no? Al público en general, ¿no? Sobre iniciativas, ¿no? Para que puedan construir una sociedad más inclusiva dentro del estado, ¿no? Del estado de Chiapas. Pues déjenme comentarles, pues, que presenté una iniciativa, ¿no? En cuestión de una ley para contra abuso y maltrato hacia nuestras personas mayores, y pues fue una de las seleccionadas, y pues vamos a esperar que esta ley pues se consolide, ¿no? Y pues no solamente sea solamente del estado de Chiapas, sino que también sea para todo el país, ¿no? Y es algo que les quería yo comentar. Y pues si no hay otro comentario más, pues creo que vamos a dar por concluido esta charla. No sé si Gerardo está por ahí. Referente al código, ¿cuál va a ser para la constancia, licenciado? Ok, perfecto. Les vuelvo a repetir el código. Es 2605. Ese es el código que tienen que poner en el formato. Gracias.
Muy buenas, muchas gracias, Marcos, Alejandro, por esta enriquecedora charla, y muchas gracias también a cada uno de los asistentes por haber concurrido a esta convocatoria. Muchísimas gracias, pues ahí tienen los datos del licenciado y por supuesto tienen también los datos del instituto. Pues vamos a estar ofertando algunos espacios, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Con este tipo de temas que son relevantes para muchos de nosotros, ¿no? Les agradecemos bastante y, por supuesto, les enviamos un saludo hasta el lugar de la República en donde se encuentren. Un saludo, por supuesto, a Chiapas, Alejandro, y pues esperemos que estos espacios no cesen, sino que podamos convocarnos acá cada que podamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y pues muchas gracias. Cualquier duda, seguimos a sus órdenes para atenderles por vía WhatsApp. Y pues bueno, no sé si quisieras agregar algo, Alejandro. Pues no, pues solamente agradecerte a ti como por parte del instituto, ¿no? Por este espacio que me brindaron, ¿no? Para partir de este tema. Yo te felicito, ¿no? Porque sin duda son pocos los institutos o las organizaciones que se dediquen, ¿no? A trabajar cuestiones de derechos humanos y más en cuestión de personas adultas mayores. Y pues yo te agradezco por este tiempo que me diste, ¿no? Para poder impartir un poco, mucho de lo que sé, ¿no? Sobre el trato hacia nuestras personas mayores. Y pues agradecer al público que estuvo acompañándome en esta charla y los comentarios también, que son muy valiosos y que esperemos que esta información pues se puedan transmitir a los demás, ¿no? Es todo lo que quiero añadir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en breve en otro de estos espacios. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas Gracias, buenas gracias. noches. Gracias, buena noche. Que descansen, bonito fin de semana.